Buenas tardes, un día más con vosotros la Liga Ibérica, en esta ocasión para un partido correspondiente a la Liga Plata, que enfrenta a los equipos de Entusa y Casa Juanín Ferropiña. Inició con unos pequeños minutos de retraso porque faltaba algo de gente y bueno, con mucha deportividad esperaron a que llegaran y ya estamos en marcha. Ya estamos en marcha. Dale un poco de zoom. Ahí, ahí. Bueno, tenemos, como podéis ver en los colores, de blanco y rojo para nuestra izquierda al equipo de Entusa y a la derecha de negro y amarillo los componentes del Casa Juanín Ferropiña. Bueno, primeros compases del partido en los que vemos cómo los componentes de los dos equipos, bueno, están tanteándose de momento. Y 0-0, 3 primeros minutos, 0-0. Bueno, ataca por el centro ahora, cortaba el balón, cortó Entusa y hace jugada. Adrián por la derecha, en el centro está Manuel, por la derecha Sergio. Aquí vemos a Ernesto en esta parte de aquí. Eugenio, que también está con el número 2. Lanzamiento ahora de Sergio, que se le va alto. Y Marcelino es el que nos faltaba por parte de Entusa. Y aquí por parte de Ferropiña tenemos a Carlos Romero por aquí. Ahora en el centro Marcos Pérez, que vuelve para atrás. Intenta salir ahora Entusa, que van a tener que dosificar las energías, dado que han venido los justos para jugar, los 7 necesarios. Y buen gol, sí señor. Lanzamiento desde fuera del área. Y se inaugura el marcador. Gol de Fernando Soto, Fer. Pues, minuto 4 de la primera parte y Fer que inaugura el marcador. Ahí estamos. Bueno, pues no se hizo de rogar el equipo de Casa Juanín, que ocupa en esta Liga Plata la última posición con un solo punto, mientras que Entusa ocupaba la octava posición con 3 puntos. Bueno, juegan en defensa los jugadores de Casa Juanín.
Buena, lanzamiento de Pablo desde fuera. Vamos a ver si... Aquí. Vale, ahora por la izquierda el equipo de Entusa. Busca el área, remata de cabeza Marcos, pero se le va. Buena, muy buena la intención de los dos jugadores. Primero el centro, bien llegado y llegó con cierta claridad al remate el amigo Marcos, pero no consiguió acertar con la portería. Ahora solo delante de la portería, lanzamiento, pero se le va. Menuda oportunidad que tuvo ahora Manuel Soto. Tuvo una muy buena oportunidad, solo delante del portero. Estaban tres jugadores con un defensor nada más delante del portero y no consiguió acertar con la portería. Ahora está presionando Entusa y en esa fruto de esa presión le robó la cartera Marcos a Chus, a José Manuel Prieto. Está intentando remontar este 1-0 inicial. Balón para Óscar. De la central lateral buscaba el remate de su compañero, pero cortó bien la defensa. Recupera el balón Marc. Tenemos a Fer por un lado, a Marc, a Óscar. A Óscar, robó el balón y cortó bien la defensa. 21. 3 es Pablo. Saque de esquina favorable a Casa Juanín. Al remate Óscar, que busca, pero corta bien Marcelino. Marcos, pero solo ante el peligro, le cortó bien el balón Chus. Peligrosa la cesión, tan peligrosa que la porfía de Eugenio buscando el balón hizo que el portero no le quedara otra que echarla fuera. Moli, Alejandro Tuñón. Pelean ahí Peleaban Fer y Eugenio por el balón y finalmente bola para Casa Juanín. Tenemos como colegiado a Carlos, el árbitro gijonés. Pablo jugaba ahora lanzamiento largo para que llegara el balón a Carlos Romero. A Carlos le llaman cariñosamente CR7. Pues ahí le adelantó el portero. Sacó bien, no se puso muy nervioso. No se puso nervioso Fer. O sea, Marcos, perdón. Juega con Eugenio y a componer jugada. Ricardo. No, Ricardo. Sí, Sergio, perdón. Juega Sergio por la derecha. Buen recorte. Intentaba jugar con su compañero, pero cortó bien la defensa.
Bueno, pues sigue de momento el 0-0, cuando estamos en el minuto 12. Perdón, 0-0, 0-1, sigue ganando 1-0 el Casa Juanín, perdón, estoy españado. Juega por el centro. Y estuvo a punto de liarla Eugenio en el lanzamiento de Pablo por la derecha. Estuvo a punto de llevarla a su red, pero cortó bien el portero. Lanza desde lejos y muy bueno el gol, sí señor, de Manuel, que lo vio clarísimo. Vio cómo estaba franca la portería y no se lo dudó y tiró muy fuerte, ceñido al palo derecho del portero y sin nada que hacer. Muy buena el gol. Pues 1-1. Ya lo venimos diciendo. Ya lo venimos diciendo en estos campeonatos que venimos diciendo claramente que no es una ocasión baldía el lanzar los lanzamientos desde el centro del campo más allá. Cualquier lanzamiento es súper peligroso. Juega Marcos y qué bien caracoleó ahí en el medio de la defensa, preparándosela para lanzar con la izquierda y gol. O sea, balón fuera, pero con una muy buena oportunidad de gol. Bueno, de momento está siendo entretenida la disputa entre estos dos equipos. Los dos están queriendo ganar, los dos que están peleando el partido, o sea que pese al frío vamos a entretenernos. Lanzamiento ahora que controla bien, era muy lejano y suave. El lanzamiento no va a llegar Eugenio. Era Óscar el que lanzó anteriormente. Va precisamente Óscar en el centro, ahora se lo pasa a la derecha. Vuelve para Pablo. Pablo Confer. Vuelve nuevamente para Marc. Lanza y se le va. Era un centro chut intentando a su compañero, pero al final iba a portería. Pero se fue fuera el balón. Por la izquierda ataca Óscar. Lanzamiento a portería, bien bloqueada por el portero. Quedó el rechace en el centro de la portería. Muy buena. No se lo duda ni un segundo, Marcos. No lo duda ni un segundo en revolverse y lanzar. Ya van 3 o 4 lanzamientos los que hace sobre la marcha y con muy buena intención los tres. Va a tener que andar con mucho ojo Molly, Alejandro Tuñón, porque tiene un artillero enfrente peligroso. Bueno, contraataque. Robó el balón Cer, se la pasa para que Óscar, para que Carlos lanzara.
robó el balón y con intención, pero no lo logró Fer. Intentaba, como vio el portero fuera de la portería, intentaba lanzarla por encima, tocadita, pero rozó en uno de los defensores y no consiguió entrar a portería. Córner favorable para Casa Junín. Va a sacar el córner. Despeja bien Eugenio, pero sin embargo no llega el balón para que Marcos lo recepcionara y Óscar juega por el centro. ¡Qué buena acción! Sí, señor, qué gran gol de Fer nuevamente, que marca el segundo para él y el segundo para su equipo en una gran acción por parte de su compañero, que lo llegó hasta la misma esquina. Parecía un centro chut sin mucha importancia, pero ha sabido meter el pie justo pegadito al palo para introducirla en la portería. Buen gol de Fer, 2-0 para Ferropiña. Casa Juanín, Ferropiña. Juega Sergio. Se ha replegado bien. Señala falta al portero. Falta muy peligrosa. Falta muy peligrosa. Incluso les está favoreciendo que lo retrasen un poco porque estaba casi demasiado cerca. Así puede coger un poco más de caída el balón. Y va Sergio. Tres jugadores en la barrera. Tres jugadores en la barrera. Hay una pequeña disputa de Marcos con los defensores, que está intentando un poco estorbar a la zona de portería. Y bueno, aquí tonterías justas. Lanza Sergio, tocadita, pero no tenía la suficiente. No tenía la suficiente distancia. Y ataca por la izquierda Juan Casajonín, por medio de Pablo. Se la encuentra en el centro Ferro, pero cortó el balón. Está peleando lo de Eugenio y no la consigue retener. Y balón que, bueno, al final recupera a los jugadores de Mtusa. Eugenio se la encuentra y buen recurso. Buen recurso. El puntero, la puntera de toda la vida. Era lo más eficaz. En vez de buscar colocarse, estaba solo delante del portero, pero se le fue arriba. Pues 21 minutos de esta primera mitad. 2-1 gana Casa Juanín. Merced a 2 goles bien logrados por Fernando Soto. Fer.
Estábamos mirando la tabla de goleadores. Que tenemos en la plata a José Ángel Santiago Luna, con 8 goles como pichichi de esta categoría. Adrián García con 6 y Carlos Benderson con 6. Uy, peligrosa la acción, pero bueno, consiguió salvarla al portero. Juega Adrián por el centro. Viene a la derecha a Eugenio, que recepción ahora. Solo lanzamiento de Eugenio y autogol. Autogol, el intento de pararlo de Óscar. Le hizo una pequeña vaselina al portero, haciéndole imposible detener el balón. Y por lo tanto, 2-2. Bueno, pues nada, buena primera mitad. 4 goles, 2 equipos con disposición de jugar. O sea que bien, bien. Vamos a ver qué nos separa estos últimos minutos de esta primera mitad todavía para antes de llegar al descanso. Evita Manuel que salga, perdón, Carlos que salga el balón. Ferro, lanzamiento de Óscar. Y ahí está el combativo Marcos pegándose con el mundo y con una carga de peligro cada vez que coge el balón espectacular. Bueno, buena viendo para que Carlos, que tampoco se lo opera, tampoco se lo piensa, y gran gol, sí señor. Gran gol de Carlos. Eleva el tercer gol para Casa Juanín. Es lo que llevamos comentando, que la verdad hay veces que no es el caso de este partido, no están atascados, están jugando bastante bien, buscando opciones y no tienen mucho problema, pero hay veces que hay partidos muy atascados y la verdad que utilizan poco el recurso del disparo. Y aquí hemos visto que en varias ocasiones lo han hecho y ya hay 2 goles conseguidos, uno por cada equipo, con ese recurso del disparo exterior. Corta Óscar, córner. Córner favorable a Entusa. Pues tenemos que preguntar a ver cuál es el motivo de esa clasificación que tenemos ahora por parte de Casa Juanín, con un solo punto en la clasificación. ¿Y qué pitamos ahí? Falta en ataque. Falta en ataque, señala el colegiado Carlos. Pues sí, tendremos que informarnos a ver el porqué de esa clasificación actual. Cuando el árbitro señala el descanso. Señala el descanso el que se ha llegado con el Entusa 2, Casa Juanín, Ferropiña 3. Tenemos el regusto del gran partidazo que os animo a que veáis, que se vivió ayer aquí, en medio de un chubasquero, vamos, aquí terrible, un aguacero que nos cayó de aquella manera. Pero olé por los 2 equipos, olé por el Sauron, olé por Evans, el Evans Luchi Barber, porque nos ofrecieron un gran partido. 50 minutos, pero de verdadero pelear desde el principio, presionando los 2 equipos arriba, peleando hasta el último instante. Espectacular. Y luego para encima jugando, tocándola, ni un solo patadón, todo intentar jugar desde atrás. Espectacular. Os recomiendo que veáis el partido porque es muy ameno. Y aparte se merecen el homenaje porque tela, o sea, la que les cayó ayer aquí a ellos y a nosotros, vamos, no es para menos. Bueno, vamos a tomarnos un pequeño respiro y volvemos ahora inmediatamente en esta segunda mitad.
Bueno, retomamos el partido en esta segunda mitad, que va a empezar ahora. Una primera mitad entretenida. Dos equipos peleones que nos han ofrecido unos buenos 25 minutos que esperemos que volvamos a repetir en esta segunda mitad. Juega ya por el centro Tusa, que lo tenemos ahora a nuestra derecha. Eugenio con Manuel en el centro y se le fue cuando intentaba jugar con Ricardo. Bueno, estuvimos hablando muy brevemente con los componentes de Casa Juanín, un poco intrigados, ¿no? Porque ese único punto que tenían en su casillero, cuando, bueno, estamos viéndoles un equipín que, bueno, que ofrece cosas. Y nos dijeron que, bueno, que habían tenido muchas lesiones al principio de temporada, que no empezaron bien. Y que ahora, pues bueno, están ya un poco retomando ese ansia de conseguir cosas. Y bueno, aquí los vemos peleándolo. De momento, con estos 3 goles que de momento les adjudica la victoria, no llegó a controlar el balón CR7, Carlos Romero, autor del tercer gol, un bonito gol desde fuera del área, un lanzamiento cruzado que permite esa momentánea victoria para su equipo. Intentaba lanzar el balón para Oscar, pero no llegó al pase de Fernando, de Fer. Ahora es ahora. Uy, qué jugada más recambolesca. Qué jugada más recambolesca. Un pase que no llegó bien para Manuel. Y el portero que, bueno, vio que no llegaba el balón y casi entra el balón él solo en ese exceso de vista del portero. Corta el balón bien Ricardo cuando pretendía Marc hacerse con él. Y banda para Casagonín. Sacó Marc. Buen largo. Intenta chutar. Chus, pero semifallo. Y contraataque. Que corta en falta. Sanciona falta favorable a Casagonín. Bueno, mucho fútbol, estamos teniendo mucho fútbol, como sabéis, estamos inmersos en este mundial. Lanzamiento, uy, cada vez que Carlos se anima, no duda en lanzar. No duda ni un segundo en lanzar, Carlos. Saque de esquina, favorable a Casajonín, lanzamiento, uy, no llegó por poco Oscar. No llegó por poco Oscar. Y cortó bien ahora Entusa, pero vuelve el balón a posesión de Casajonín. Balón para Mar por la derecha. Juega con su portero para ordenar jugada. Vuelve para Marc. Ante la presión de Manuel. Juega por la izquierda Casajonín. Intentaba combinar con Oscar, pero cortó bien la defensa. Contraataque ahora de Entusa. Adrián por el centro. Se la pasa para Sergio. Sergio tenía a su lado a Eugenio, pero le cortaron el balón. Carlos para Oscar. Oscar solo delante del portero. La jugó con el exterior, pero no engañó al portero. Buena oportunidad que no consiguió rematar Oscar.
Pues bueno, 5 primeros minutos de esa segunda mitad y lo que decimos, son dos equipos con ganas de jugar. Porque se les ve que ninguno de los dos viene de comparse. Manuel con el balón. Buena distancia para un golpeador. Parece ser que tiene esa intención. Dispara fuerte, colocado, pero es una distancia propicia para un chutador, más que para colocar el balón. La portería, bueno, sabéis que es ligeramente más pequeña de altura que la usual de campo grande. Por lo tanto, engañar a un portero, si no es con un lanzamiento potente, es muy complicado. Bueno, juega bien Ricardo con Sergio por la derecha. La cruza y uy, a punto de entrar en gol. El lanzamiento, rasito, el Sergio. Pero bien el portero. Bien el portero. Moli, Alejandro Tuñón. Lanzaron el córner. Oh, la intentó empalar ahora Adrián, pero se le fue arriba. No quieren regalar el partido a los jugadores de Entusa. Y eso que, bueno, tienen el hándicap de no tener cambios, por lo tanto tienen que aguantar el tipo en la cancha. José, José. Bueno, pues nada, seguimos aquí con el juego. Óscar Barroso jugó con su compañero Óscar de Castro, pero cortó el balón finalmente la defensa de Entusa, que juegan para Ricardo. Un poco la presión, manteniendo presión alta ahora los jugadores de Casa Juanín. Y balón para Casa Juanín. Bueno, muy bien colaborado por parte de Manuel, que juega con Sergio, pero finalmente Óscar le quitó el balón. Jaro, como le llaman. Bueno, pues parece que está un poco más tranquilo el partido. Empezó un poco tonado en esta segunda mitad, pero ahora no están siendo muy acertados en las combinaciones. Por la derecha juega. No consiguió el jugador de Entusa que llegara el balón. Primero Sergio se lo pasaba para que Manuel lo intentara al centro. Estaba Marcos esperando con la caña puesta, pero no le llegó el balón. Va Óscar, lanzamiento de Óscar, bien parado por el portero. Y arma el contraataque en Tusa. Juega Adrián.
Adrián con su portero. Que entendemos que sea Marcelino, me parece que es. Tiene un número, pero creo que es Marcelino. Buen pase de... ¡Qué buena jugada! Sí, señor. ¡Qué gran gol! Primero la buena jugada de Manuel Soto, que se la cedió a su compañero Eugenio, que no se lo dudó. Cruzó el balón y... Perdón, Eugenio Marcos. No lo dudó, cruzó el balón y gran gol. Gran gol que eleva el empate nuevamente. Sí, señor. El empate a 3 en el marcador. Para que se anime un poco la cosa. Aquí no, en esta fórmula no está nada escrito hasta el final del partido. Bueno, deja Eugenio para Adrián. Adrián con Ricardo. Nuevamente para Eugenio. No, Sergio, perdón. Este es Sergio. Manu controla bien el balón ante la presión de los jugadores de Casa Juanín. Jugaba para que llegara Marcos, pero no, era muy largo el pase de Adrián. Y hoy no está tan rápido como ayer, pero bueno, aún así todo, la helada ya es suficiente para que está el campo ligero. Y no, un bote es una bala cuando sale del bote el balón. Despeja Adrián. Queda un poco dolorido Fer. Estos golpes en frío es lo que tienen. Resqueman. Resqueman bastante. Pues 12 minutos de esta segunda mitad y empata 3. Nada decidido todavía. Nada decidido. En una categoría que comanda con autoridad el Atlético Caciqueño con 15 puntos, seguido del Vimenes con 11. Una jugada de estrategia en donde Fer buscó a Óscar, pero Óscar no consiguió lanzar, no consiguió rematar certeramente. Pues como decíamos, Atlético Caciqueño domina la categoría con 5 victorias de 5 partidos. Juega Sergio por el centro, se la pasa para Marcos, pero no llegó para el pase de tacón para Manuel. Buena la presión de los equipos del jugador de Entusa. Y bueno, ahí estamos. Va a sacar Óscar. Pase largo, pero no llegó. Saca Óscar para su homólogo. Y banda nuevamente para Casa Juanín. Pues como decíamos, mañana no. ¿Dónde? Jiménez, Atlético Caciqueño. Atlético Caciqueño jugará contra la Universidad Free Pastur mañana a las 8 de la tarde en el Arenal, aquí, en este mismo campo. La Universidad Free Pastur que ocupa la quinta plaza. Y el Vimenes que le persigue juega mañana también en este mismo campo frente al Fitness Revolucionario. Juega por el centro Sergio, buscando disparar, pero estaba bien cubierto y finalmente perdió la pelota. Bueno, pues nada, estamos
como decimos, un poco ansiosos de ver qué pasa este domingo con la selección. Sabemos que lo del otro día contra Costa Rica fue un gran partido, pero obviamente Alemania no es Costa Rica. Pese a que, bueno, este año, modestamente, no digo que tengan mal equipo, pero le falta un killer, le falta un goleador. Pero bueno, aún así todo, Alemania nunca será nada dulce. Bien, bien la autogestión de la jugada por parte de Fer. Bueno, jugada de Carlos, se la pasa para Adrián, ligeramente se le fue de lado y ya perdió el ángulo de tiro. Algo le está reclamando Adrián al árbitro. Bueno, juega Oscar. Juega atrás. Está un poco parado ahora en estos últimos minutos. Claro, en Tusa también le está faltando ya un poco de gasolina al carecer de cambios. No así es el caso de Casa Juanín, que tienen dos opciones de cambios en el banquillo. Va para el centro y un semifallo por parte de Ricardo, que finalmente acabó en manos del portero. Controla Carlos por la derecha para Sergio, recorta y corta bien Marc. No, Marc no, perdón. Marc es de... Sí, Marc, digo bien. Marc. Va a sacar de banda Adrián. Saca largo, pero controla bien y despeja a Oscar. Carlos, pero cortó bien. Marcelino. Pues no era Marcelino el portero. Lo que nos faltaba, estaba mal el dato. Corta Adrián. Monta el contraataque, pero pase demasiado largo para que su compañero lo recepcionara. No llegaba precisamente Marcelino. Vale, saca de puerta. Pequeña discusión había en el centro del campo de por qué si se había levantado 3 metros el balón en el saque y no se dan cuenta. ¡Ay, buen balón, buen recurso y gran parada del portero! Sí, señor. Carlos se la pasó a Marcelino. Marcelino remató muy bien, pero justo para que el portero hiciese una buena palomita. Moli, paradón. Como podéis ver, el vaho que sueltan los jugadores, aquí hace fresquito, ¿eh? Nuevamente le están reclamando algo al árbitro y no, yo no digo que no se haya equivocado, ¿no? Pero lo que sí digo es que obviamente el árbitro, él solo, en la tele hay 4 árbitros, el VAR, y todavía dudan en lo que pitan. Imaginaros uno solo por la noche de aquella manera. O sea, no, hay que aplaudir el trabajo de estos colegiados que se merecen también un buen respeto y un aplauso por su labor, aunque se equivoquen, que seguro que alguna vez se equivocarán. Juega Oscar.
Cortó bien de la defensa, monta el contraataque, pero no consiguió, una muy buena opción, pero no consiguió Marcelino controlar el balón, porque ya marchaba Carlos como una bala para la portería, contra la portería de Casa Juanín. Juega Sergio. Manuel hace una buena gestión de la jugada, un buen recorte para que finalmente Sergio lanzara, pero se le fue alto. Es que estas distancias son también complejas para adaptar el lanzamiento a jugadores que están acostumbrados a jugar en campo y tienen que regular mucho el disparo. Aquí tienen que ser disparos más potentes, más controlados, porque si no enseguida se suben. Va Óscar, lanzamiento y parada del portero. Intentaba volver a rematar Óscar, pero no da lugar porque Adrián... No, perdón, Adrián no, Chus. Bueno, pues nada, tampoco acerté, Eugenio. Pues minuto 21, apenas 4 minutos para finalizar ese partido y 3-3. Todo por decidir. Parece que últimamente, y así ahora ha sido así Óscar el que ha marcado un buen gol de cabeza al centro de córner y con cierta comodidad, un despiste de la defensa, error de marcaje que ha permitido que Óscar solo rematara, le diera tiempo a girar bien la cabeza, cosa que hizo muy bien hecho para marcar ese cuarto gol para Casa Juanín. Le toca empujar ahora en Tusa para cuando menos igualar el partido. Marcelino juega con Sergio, Sergio con Manuel, recorta Manuel, vuelve, intentaba jugar con Adrián, pero cortó bien Marc, perdón. Por el centro Óscar, que juega también con su compañero Óscar. Jaro para no confundirnos. Cortó el balón ahora, ahí va Carlos peleando con Pablo y se la llevó Pablo. Ya cuesta correr un poco a los jugadores de Entusa. Recordamos que no tienen cambios y eso se nota. Va a sacar de banda Adrián. Va con Marcelino. Marcelino no pasó bien con Eugenio y banda para Casa Juanín. Va a contemplar ahora, estamos a falta de 2 minutos para finalizar esta segunda mitad. Y banda para que saque Pablo. Pablo para Óscar, Óscar de tacón, controla de cabeza Adrián. Nuevamente Adrián, que casi se juega al tipo ante Carlos. La recoge bien Fer. Y fuera, saque de banda, saque de portería finalmente para Entusa. Buscando a Carlos, no le llega el balón. Manuel. Adrián la baja con mucho criterio y muy buen técnicamente. Ahora juega Adrián para Manuel, perdón, y cortó Óscar, que bajó a ayudar. Buena ayuda por parte de Óscar. Pues un minuto, ha de apurar el juego los jugadores de Entusa si quiere sacar algo positivo, cuando menos un punto. Conduce bien, pero al final se la llevó bien Eugenio. Reclamaba Carlos la ley de la ventaja, pero está su compañero dolorido en el campo. Pablo, disculpa. Juega Carlos.
para Adrián. Lanza Adrián, alto. Alto, pero córner. Últimas opciones para Entusa. Ya estamos en el descuento de este partido. Ha habido algo para descontar. Descontará un minuto y pico. Saca largo para Marcelino, pero bien cortado por parte de por parte de Carlos. Anda, se ha llegado alguien nuevo ahora en el segundo, ahora en este tiempo. Por parte de Entusa, ya tienen alguien, uno para de recambio. Ricardo, claro. Pues mira, ahí lo tenemos en el centro. Pasa Oscar, pero corta bien el portero. Y final del partido. Final del partido. 4-3. Casa Juanín, que consigue su primera victoria de la campaña, con lo cual pasa a tener 4 puntos, mientras que Entusa pues va a perder una posición, la que cuando menos con Casa Juanín estaba ocupando la octava posición con 3 puntos, va a continuar con esos mismos 3 puntos y por lo tanto va a perder esa posición con Casa Juanín, que cuando menos va a subir a la octava posición. Bueno, pues nada, aquí finalizamos esta transmisión de este interesante partido, cuando menos. 4-3 favorable a Casa Juanín. Y recordarles que aquí van a tener muchos partidos y algunos que tenemos grabado que también iremos subiendo. Y que aquí tenéis vuestra página de la Liga Ibérica para que podáis ver los partidos y sobre todo los buenos partidos como el de ayer entre Sauron y Evans. Así que a disfrutar. Buenas noches.